Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a ver la unidad 1, que es común a todas las físicas, tanto la B, la C del Plan 2005 y BENES. Y se llama una aproximación al método, al trabajo científico. Generalmente, si esta es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que si lo vemos en la guía, hay toda una experiencia de Marcelo, donde Marcelo mira afuera y, y intenta descubrir qué es un edificio, ¿sí? Y eso hace un paralelismo con el trabajo científico. O sea, Marcelo en ese momento se pone, digamos, los zapatos del científico para tratar de averiguar qué es ese edificio que no sabe lo que es. Lo mismo es el trabajo científico. Un científico, digamos, lo que hace es tratar de descubrir algo que observó, que le llamó la atención y descubrir por qué funciona así, ¿sí? Lo habrán visto en química y en otras materias, ¿no? Que la etapa del método científico son 3, ¿no? Obviamente estas etapas que están muy bien armadas, en verdad no son tan así, porque en verdad uno puede de pronto hacer una observación, que quiere decir que observas un hecho que a vos te llama la atención, un fenómeno, algo que te llama la atención, por ejemplo, ¿por qué se pegan los imanes cuando enfrentas un norte con un sur? Planteas una hipótesis, ¿no? Que sería como una afirmación que intenta explicar eso que uno está observando. Esa hipótesis obviamente no tiene por qué ser verdadera, porque en verdad es algo que yo estoy planteando que intenta explicar. De hecho, los científicos trabajan, digamos, elaborando hipótesis, y esas hipótesis son sobre hechos de la naturaleza. Y por el otro lado, la experimentación, ¿sí? La experimentación son acciones que el científico lleva a cabo para poder demostrar o verificar si esa hipótesis es verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, lo importante acá sería pensar que estos pasos que están tan bien ordenados no son tan ordenados, porque a veces un científico está buscando la respuesta a un fenómeno, llega a la experimentación y encontró la respuesta a otro fenómeno, y a veces pasa eso, ¿no? Entonces, descubrís o podés solucionar un fenómeno a partir de otro fenómeno observado. Pero, bueno, es una, como para uno ordenarse, ¿sí? No quiere decir que siempre en todos los trabajos científicos actúen estos tres pasos, digamos, y en esta forma tan ordenada, ¿sí? Ahora, siempre hay que tener en cuenta que los resultados de la experimentación me sirven para dos cosas. Una es para corroborar las ideas. Si yo planteo una hipótesis y esa hipótesis se ve verificada con el experimento, bueno, ya está resuelto. Ahora, si esa experimentación refuta los resultados de la hipótesis, bueno, ahí voy a tener que empezar a reelaborar otra hipótesis que pueda contestarme o dar solución a ese hecho o fenómeno, y de ahí poder, digamos, empezar el proceso desde ahí de nuevo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poquito un video. Díganme si escuchan. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el método científico. Seguramente te has preguntado alguna vez cómo los científicos descubren las cosas. Pues lo hacen a través de un método, el método científico. Este método, por lo tanto, es el procedimiento que usan los científicos que les permite obtener conocimientos sobre un determinado tema y así responder preguntas, resolver problemas y explicarlos con el fin de que sean útiles para la vida de las personas. Este método consta de una serie de etapas o pasos. El primero consiste en observar un fenómeno, luego después buscas información, formulas una hipótesis, después compruebas con un experimento. Si es que no logras comprobar tu hipótesis con el experimento, no verifica, entonces vuelves a reformular otra hipótesis y así. Una vez que compruebes esa hipótesis, recién elaboras una conclusión. Vamos a proponer un ejemplo donde examinaremos cada una de estas etapas o pasos del método científico. El primer paso consiste en observar la aparición del fenómeno. En nuestro caso, vemos un hermoso y enigmático arco iris. Al observarlo detalladamente nos fijamos en su forma,
un arco de circunferencia, luego nos detenemos en la belleza de sus colores. Podemos distinguir hasta 7 colores. También nos damos cuenta que el arco iris aparece cuando llueve y hace sol, pero al mismo tiempo, porque en otras oportunidades, cuando solo hace lluvia no aparece, ni tampoco cuando sale todos los días el sol no observamos el arco iris. ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos? Pues sucede que desde que nacemos tenemos el germen de la ciencia en nuestros genes, porque siempre hacemos preguntas. Cuando te formulas una pregunta, ya eres un pequeño científico. Para nuestro ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué se forman los arcoíris? Luego de hacer esta pregunta, lo siguiente que haces es buscar información. Las primeras respuestas las obtienes de las personas que están cerca de ti, tus padres, tus maestros, tus amigos, tus compañeros. Después buscas información en libros o el internet, todo acerca del fenómeno que quieres conocer. Para nuestro ejemplo, leyendo descubrirás que otras personas hace mucho tiempo se hicieron las mismas preguntas que tú y llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, hace mucho tiempo un científico, Isaac Newton, descubrió que la luz no es blanca y que se puede descomponer en 7 colores. Lo descubrió a través de un experimento. Haciendo pasar la luz a través de un prisma, logró descomponer la luz que proviene del sol en 7 colores. Con toda esta información, vamos al siguiente paso. Después de la observación y la información obtenida, tienes que plantear una posible explicación del fenómeno, tratando de responder la pregunta que te formulaste al inicio. ¿Por qué se produce? Esta explicación se llama hipótesis y no es más que una posible respuesta a una pregunta y que se puede poner a prueba. Por lo tanto, razonemos de este modo. Sabemos que el arco iris es un fenómeno relacionado con el comportamiento de la luz, puesto que solo sucede en presencia del sol y que el agua está relacionada con su ocurrencia, ya que solo aparece cuando llueve. La hipótesis sería así. Vista la información previa sobre la descomposición de la luz, el arco iris se debe a que la luz solar interactúa con las gotas de modo similar como lo hacía la luz que proviene del sol y el prisma. ¿Recuerdas el experimento de Newton? En consecuencia, se descompone en diferentes colores debido a la presencia de las gotas de lluvia. Habíamos dicho que una característica de la hipótesis es que se puede poner a prueba, y precisamente eso es lo que hace la experimentación, el paso más importante en el método científico. Por lo tanto, la hipótesis se confirma o se rechaza con experimentos que reproduzcan las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno estudiado. Para nuestro ejemplo, podríamos simular la lluvia con una manguera de esas que se usa para regar los jardines, haciendo una ligera presión en la salida del chorro de agua y colocándonos de espaldas al sol de tal modo que podamos comprobar que en el horizonte de nuestra lluvia artificial aparece un pequeño arco iris. A partir del experimento, afirmamos que nuestra hipótesis es válida, porque bajo las mismas condiciones que se dan en la naturaleza se ha producido un arco iris. Pero si no se comprueba, entonces tenemos que regresar y reformular nuestra hipótesis inicial con la nueva información adquirida. En el gráfico vemos que se ha comprobado la hipótesis. Se ha reproducido un pequeño arco iris, por lo tanto, se ha validado la hipótesis. No es necesario plantear nuevas hipótesis. Pues bien, llegamos a una conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Por qué se forman los arcoíris? Bien, un arcoíris es la luz reflejada y modificada por gotas de lluvia. Luego, si seguimos investigando, descubrimos que la ciencia es un compendio de teorías. Una teoría es un conjunto de reglas que describen el comportamiento de un sistema concreto. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría corpuscular de la luz. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en todas las teorías, por lo que se les considera de aplicación universal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciencia no hay nada absoluto, ni que no resista una contradicción. Precisamente ahí radica parte de su belleza, puesto que no hay nada que no pueda ser refutado y suele suceder que cuando respondemos una pregunta satisfactoriamente surgen otras preguntas
y así sin cesar, retroalimentándose constantemente, con la posibilidad de que alguna de ellas pueda hacer que quizá en algún momento cambie todo. Bueno, este video que vemos lo vemos como para poder adentrar un poquito en estas 3 etapas que ya las vimos antes, pero bueno, acá tiene, digamos, el método científico, obviamente hay cosas que están de más ahí o están de menos, pero lo importante es tener en cuenta estas 3 etapas del método científico y cómo se va retroalimentando. Y esta última parte donde dijo que hay cosas que después entran en contradicción, o sea que la ciencia no es definitiva, lo vamos a ver más adelante, pero no es algo definitivo. Por eso los científicos usamos lo que se llaman modelos científicos. ¿Qué hacen estos modelos científicos? Estos modelos científicos, digamos, son los que usamos para poder explicar ciertos fenómenos, ciertos hechos, ¿sí? Y son representaciones abstractas de esos fenómenos o procesos que se utilizan para explicarlos. Por lo tanto, como es una representación, obviamente no va a ser ni perfecto ni exacto, ¿sí? Si uno habla del modelo atómico, el modelo atómico pasó por varios pasos, ya después lo vamos a ver. Y estos varios pasos que tuvo el modelo atómico hacen que ninguno de esos modelos ha sido perfecto ni definitivo, sino que ha sido cambiado por otro. Y sigue siendo cambiado por otros. No sé si está acá. ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Bueno, acá tenemos entonces este modelo científico donde está la observación, que es lo que el científico observa y se pregunta por qué pasa. La hipótesis, que obviamente es un enunciado que intenta explicar lo observado. La experimentación, que son acciones que uno realiza. En general, uno tiene que realizar esas acciones para refutar, o sea, para darle, para falsar, digamos, la hipótesis. Porque si uno hace una experimentación para que todo dé redondo, es como que está manipulando. Entonces la idea es que esa experimentación, sí, Cristina, conta. ¿Estás preguntando algo, Cris? Cristina, levantaste la mano, no sé si quieres preguntar algo. Bueno, si querés, hablas. La experimentación, entonces, va a determinar. La experimentación puede refutar o verificar la hipótesis. Si la verifica, ya está, hacemos una ley, lo que sea. Y si la refuta, entonces tengo que volver a formular una hipótesis. ¿Sí? Importantísimo. Cuando una experimentación refuta o lleva a la contraria a lo que es la hipótesis, entonces tendré que elaborar una nueva hipótesis y empezar de nuevo. No puedo forzar la experimentación para que me diga lo que yo quiero escuchar, sino que tengo que aceptar, digamos, que me dice que no. Y esto que suena tan fácil, hay experiencias que han, digamos, años haciendo experiencias que han fallado, ¿no? Sin hablar más lejos, el que inventó la lamparita incandescente, ¿no? Estuvo años trabajando en ese invento pensando que iba a funcionar y nunca le funcionaba hasta que le funcionó. O sea que muchas veces también la perseverancia del científico ayuda a que las cosas se realicen, ¿no? Bien. Según Mario Bunge, la física es una ciencia fáctica. ¿Por qué es fáctica? Porque verifica hipótesis científicas que ocurren en la naturaleza. No sé si recuerdan, pero hay 2 tipos de ciencias, las fácticas y las formales. Las formales tienen que ver con esto que trabajan con entidades abstractas, como por ser los números, ¿no? Los ángulos, todo lo que es matemática, lo que es... esas son ciencias que se llaman formales. Las fácticas en verdad siempre suceden o siempre estudian fenómenos de la naturaleza, la física, la química, las ciencias sociales, ¿sí? Hay un montón de ciencias. Ahora, ¿cómo son los conocimientos científicos? Yo cuando pienso en los conocimientos científicos pienso un poco en un laboratorio que hace medicamentos, ¿sí? Obviamente, me recuerdo de chiquita, yo tomaba la aspirina, ¿no? Aspirina, estaba la Bayer y la cafiaspirina. Y uno la tomaba y era eso lo único que había para el dolor de cabeza. Ahora tenemos ibuprofeno, paracetamol, la aspirina no se toma. ¿Y por qué no se toma la aspirina? Y bueno, porque se comprobó que era mala para el estómago, entonces se toman
medicamentos mejorados que hacen que uno resista mejor ese medicamento. Bueno, entonces, ¿cómo son los conocimientos que se obtuvieron? Porque alguien llegó a la aspirina y a que era buena para el dolor de cabeza. Bueno, ese conocimiento, que es un conocimiento científico también, son bastante precisos. O sea, uno cuando leyeron la reseña de Marcelo, Marcelo mira el edificio y dice, uy, a mí me parece que es esto, me parece que es otro. Pues cuando llegas a una conclusión, es bastante precisa, pero eso no quiere decir que sea definitiva, sino está sujeto a revisión, ¿no? Marcelo descubrió, pensó que era una veterinaria. Bueno, eso está sujeto a revisión. Cuando vea que hay alguna situación donde él le dice, no, esto no es una veterinaria, bueno, revisemos el concepto y cambiemos la hipótesis. Son incompletos y temporarios porque no son definitivos. O sea, esta visión de que es una, por ejemplo, ¿no? Una veterinaria, es incompleta, tal vez no es una veterinaria, pero sí tratan con animales, o temporaria, porque con el tiempo vos te vas dando cuenta que hay otras cosas que también están en juegos, ¿sí? Los conocimientos científicos no son exactos ni acabados, no es que yo digo, ay, tengo el modelo del átomo y ya llegué. No, no llegué. Ese es el modelo del átomo actual, pero va a ir cambiando con el tiempo, porque seguramente va a haber científicos que descubran más cosas que yo no pude ver. Y siempre se puede mejorar y ser más preciso. Entonces, esto, que justamente lo que finalizaba el video diciendo, es importante tener esto, que la actividad científica tiene un permanente cambio de opinión, que es justamente lo que dice Hewitt, que es el escritor del libro Física Conceptual, que está muy bueno, es muy grande, pero está buenísimo. Indican permanente cambio de opinión, y eso para la actividad científica no es algo malo, sino es una fortaleza, porque permite que cada vez uno, o la actividad científica, los conocimientos científicos se vayan mejorando, ¿sí? Después vamos a hacer un paralelo con lo que está para que vean que en la guía está escrito de otra manera, pero bueno, está escrito lo mismo, ¿sí? Yo busqué con este PDF poder explicar para que uno le sea más fácil en el examen. Es un PDF que tiene 5 hojitas y la verdad es que de acá sacás todo lo que necesitas de la unidad 1, ¿sí? No hace falta más que esto, no hace falta que lo lean de la guía, si quieren lo pueden leer, obviamente, porque no va a contradecirse en nada, pero es como que está más sintetizado y más trabajado. Bien, ahora, ¿cómo es la actitud científica? ¿Cómo es un científico? Un científico es un buscador continuo. Es alguien que se asombra, no sé si se acuerdan de cuando tuvimos la clase de inicio, ¿sí? Es alguien que se asombra, que busca continuamente, que se formula interrogantes todo el tiempo sobre hechos, sobre fenómenos, busca respuestas. No se instala en certezas absolutas. Tiene una actitud humilde, dispuesta a cambiar de opinión. ¿Sí? Se demuestra que, por la experimentación, que lo que pensaba no funciona. ¿Sí? Esto que está acá todo muy color de rosa, a veces no es tan así. Pero bueno, yo me recuerdo, por ejemplo, a Newton, ¿no? Newton, que hablaba recién, que había hecho la experiencia de la luz que pasa por el prisma y que se descompone, ¿sí? Él afirmaba en su época que la luz era una partícula, ¿no? Que actuaba como una partícula. Y en esa época había, creo que era Huygens, que pensaba que era una onda. Y bueno, como Newton tenía su reputación, Newton ganó, ¿no? Quedó una partícula. Pero 200 años después se descubrió que en verdad la luz no es una, o sea, sí es una partícula y es una onda. Depende cómo actúa como onda y como partícula. Y hay cuestiones que no se pueden explicar pensándolo como una partícula. Bueno, estas son cuestiones que ahí ganó digamos, el nivel que tenía Newton, ¿no? Newton tenía un cierto prestigio y eso ganó por sobre una verdad que también la luz también era, como para entender un poco, ¿no? Como también los científicos se equivocan, ¿no? Uno piensa, bueno, ese sería el ideal del científico, una persona que busca, una persona que se pregunta, una persona que está dispuesta a decir, ah, no, es verdad, me equivoqué, o no, sí puede ser de esa manera, ¿no? Pero bueno, también va a haber científicos de otra manera. Newton fue un súper científico. En el Trello, si ustedes están en el Trello, en la parte
acá, trabajos y videos, hay un video que habla de la vida de Isaac Newton, está buenísimo, sin desperdicio. Este divulgador científico que se llama Javier Santolaya también tiene la vida de Einstein y varias biografías, están todas buenísimas. Bueno, recomiendo porque igualmente vamos a usar varias veces lo que es el material de él. ¿Me fui? No. Estoy apretando mal, perdón. Acá. Bien. Entonces, por otro lado, y algo que se toma mucho en los exámenes es, bueno, ¿cómo influye o qué cosas influyen en el trabajo de los científicos? En el trabajo de los científicos influyen varias cosas. ¿Por qué? Porque primero, el científico no es es una persona, mejor dicho, es una persona, no es una persona libre de prejuicios y libre de todo pensamiento, sino que es una persona que actúa en un lugar, en una época determinada, con ciertas condiciones de vida y ciertos contextos. Entonces, primero, los científicos basan sus investigaciones en los aportes realizados por aquellos científicos que los precedieron. O sea, todo, si uno va a empezar a estudiar cómo se mueven los cuerpos, obviamente va a ver un poco cuál es la física o las leyes de Newton, o todos los científicos que estudiaron en esas cosas. No vamos a empezar, un científico no empieza de cero, sino que siempre se fía o se apoya en todo lo que los científicos anteriores pudieron descubrir. Las investigaciones científicas surgen en un contexto social, histórico y cultural, bueno, y también sanitario, ¿por qué no? ¿Sí? Por ejemplo, los aportes científicos ahora están todos centrados, o la mayoría, ¿no? Están centrados en lo que es la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, desde un ingeniero en informática que va a tratar de aplicar, de poner o de armar una app que permita descubrir o permita tener los permisos o lo que sea, ¿sí? Hasta los científicos que trabajan en las vacunas o en algunos medicamentos para paliar algunos síntomas del coronavirus, ¿sí? Todas esas cosas hacen que, digamos, la actividad científica no surja solo de un deseo, y también si hay un deseo de científico, tiene que ver con ese contexto en el que vive, social, histórico, cultural, sanitario, y etcétera. Económico también, ¿por qué no? Todo trabajo científico está sujeto a la subjetividad de cada científico. O sea, no puedo pensar que un científico va a ser objetivo por el simple hecho de tener un delantal blanco, ¿sí? No va a ser objetivo, no, va a tener una subjetividad, va a actuar de acuerdo a su historia, a sus pensamientos, a lo que para él es más importante o no. Si vamos al caso de Marcelo y tanto todos los científicos, cuando estudian algo, miran sucesos, cosas que acontecen, y pueden diferenciar entre dos sucesos: los sucesos periódicos o los sucesos ocasionales. Los periódicos son los que ocurren en forma regular y son previsibles, los que se pueden predecir. Por ejemplo, las mareas. Las mareas, ustedes saben que crecen por la noche, decrecen por el día. La fase de la luna, que son 4 y se repiten todos los meses. La aparición de un cometa, ¿sí? Bueno, las fases de la luna surgen, de hecho, porque la luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y en verdad lo que nosotros vemos es la parte iluminada de la luna. Por eso tenemos las 4 fases. La aparición de un cometa en general uno no lo piensa como un hecho periódico, porque bueno, si uno piensa en el cometa Halley, que generalmente es el primero que sale, el cometa Halley aparece cada 75 años, digamos, yo lo voy a ver una sola vez en mi vida, sí lo veo. Y es como que, bueno, ya está, lo vi una sola vez, para mí es un hecho ocasional, no, es periódico, porque pasado el tiempo va a volver a pasar, y hay científicos que pueden predecir cuándo va a pasar de nuevo, cómo va a pasar de nuevo y todo, ¿sí? Eso es porque justamente ocurre de una forma regular y es previsible. Y los ocasionales son los que ocurren en forma aislada. Ocurren una vez, ¿sí? Pueden ocurrir de nuevo, pero no tienen una relación uno con el otro, ¿sí? Por ejemplo, la explosión de una estrella. Una estrella explota y desaparece, pasa una vez. O hay explosiones en estrellas, pero que no tienen nada que ver con un hecho periódico, ¿sí? O la desintegración nuclear, cuando el núcleo del átomo, digamos, pasa un fenómeno que produce radiación, ¿sí? Bien.
Nos quedan, a ver, ¿cuántos nos quedan? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, perfecto. No veo el cosito de que están. Porque queda poco para terminar, pero no me sale a mí el... Entonces yo diría, si les parece, quedarnos, o sea, cortar acá, descansar 10 minutos y después volver para esta última parte, que también es una parte que se toma mucho en el examen. Ahí lo veo. Sí, nos quedan 6 minutos. ¿Qué es la experiencia de Rutherford? ¿Les parece? Si cortamos ahora y volvemos en 10, para que para que no me quede cortado el tema. Dale, dale, sí, está bien. Perfecto. Hagamos así.